Hay tiempos en los cuales tenemos que llorar, interceder por los demás. Como dijo el profeta, que salga la novia de su tálamo, que el sacerdote ore entre el altar y el lugar santo. Que adoremos, que lloremos. Los días son malos. Quizás Dios tenga misericordia y nos salve. Así decía el profeta. Hoy tenemos la certeza de que somos salvos. Que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado y por lo tanto nosotros tenemos que dar cánticos de júbilo, porque grandes son sus misericordias y nuevas cada mañana. Gloria a Dios. Yo voy a pedir que me cooperen los hermanos que están allá en los controles de las pantallas y que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 6 y verso 10. Vamos a tomar apenas un poquito de este tema tan especial, en el cual el mismo Señor Jesucristo se tomó un tiempo para enseñar algo demasiado importante y fundamental. ¿Cuál es la oración? Para poder explicarlo todo esto en una mañana es demasiado corta. Cuando estaba joven, o más joven todavía, yo tenía una linda memoria. Podía acordarme de muchas cosas. Hoy les confieso que me cuesta más predicar porque mi mente, mi memoria está demasiado lenta. Entonces tengo que anotarme más cosas. Antes podía recordar todo, pero hoy yo quiero tomar solamente un poquito para poder desarrollarlo correctamente. Y que aunque no sea gigantesca la enseñanza, sino que sean 1, 2 o 3 puntos con los cuales usted pueda retornar a casa, va a ser de grande bendición. Amén. Así que vamos a fijarnos un poquito en 2 pasajes que están en el libro de San Mateo, el capítulo 6 y el verso 10. En primer lugar, capítulo 6 y verso 10. Dice así la palabra de Dios: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Comienza con esa enseñanza magistral que hizo el Señor Jesucristo, enseñándonos y seguirá enseñando a las generaciones venideras del formato correcto que nosotros debemos desarrollar para que todo lo que pidamos al Padre lo hagamos correctamente, siempre a través del Señor Jesucristo. Así que aquí comienza y dice: venga a tu reino. El primer detalle que tenemos que tomar y considerar es que si no estamos en el reino de Dios, estamos en otro reino, ¿verdad? O estamos en el reino de Dios o estamos en el reino de las tinieblas, o en el reino de este mundo que lo gobierna el mismísimo Satanás. Así que lo que tenemos que entender hoy es que el deseo de cada verdadero hijo, siervo de Dios, debe ser que ese territorio de autoridad donde gobierna Dios
se establezca en tu vida. Amén. Esa es la determinación. Venga tu reino. No es un territorio geográfico. Es un territorio de autoridad. Diga, autoridad. En ese reino, el único que debe reinar, debe regir, debe gobernar, debe establecer su perfecta voluntad hasta que llegue a nosotros a gustarnos. Para poder decir, como dijo alguien: Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Ese fue un reino. Un rey. El hacer tu voluntad me ha agradado. Bien, pero yo lo que quiero compartir en esta mañana y fijar su atención es en el tema voluntad. La voluntad es demasiado importante. Dios tiene su propia voluntad y su propia forma de determinar, de guiar, de regir, de gobernar, donde Él establece su voluntad. Pero para poder entender algunos detalles es necesario que podamos saber qué es voluntad. Para nosotros, esa voluntad es parte de nuestra alma. Porque en nuestra alma está la voluntad, las emociones y nuestra mente. Es ahí donde se forja la voluntad humana. Entonces, ¿qué es voluntad? Es la potencia del alma que mueve a hacer o no hacer una cosa. Es usted el que tiene la capacidad a través de su voluntad de ir o quedarse, de subir o bajar, de adorar o no adorar, de orarle a Dios o blasfemar a Dios. Entonces hay una potencia volitiva que se llama de su propia alma, de su propia capacidad que Dios le entregó para que usted pueda decidir. De esto hablan los pueblos y se lo denomina autonomía. Es la libertad y el poder que tienen los pueblos para decidir por ellos mismos. De Santa Cruz alguien escribió y lo ha hecho pues como una declaratoria y dice que nosotros somos Iyambaé, sin dueño, libres. Para mí está demasiado atrevida esa declaración, porque yo sí tengo dueño y usted también. Amén. No somos libres, no somos sin dueño. Hay un ganado que no tiene marca, es sin dueño. Normalmente ese ganado, hablando de ganadería, son esos animales que no tienen dueño, que no tienen marca y que se crían y se los denomina cerriles. Pero hay alguien que se adueña de ellos. Y el que los halla y el que los caza y el que los marca se puede hacer el dueño. Y el diablo viene buscando todo lo que está extraviado y lo que está sin dueño, lo que está sin marca es de él. Así dice el diablo. Porque cuando lo tentó el Señor Jesucristo en el desierto, le dijo: mira, todos estos reinos de la naturaleza de la tierra te los doy si me adorás postrado. Porque a mí se me han sido dados, le dijo. Y fíjese, estaba hablando con el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y no podían mentirse entre ellos porque se conocían muy bien. Se conocían allá arriba en los cielos. Cuando eran espíritus, eran estrellas que adoraban a Dios en la madrugada, en la mañana. De hecho, ambos tenían nombres de estrellas. Si usted no lo sabe. Lucero de la mañana, Satanás,
y la estrella resplandeciente de la mañana, que era el Señor Jesucristo. Y dice en Isaías que cuando esas estrellas adoraban y cantaban, como yo y el hermano Ringo adoraban a Dios, se conocían. Entonces no podían hablar con medias verdades, le dijo, porque todo esto a mí se me ha sido dado. De la forma como a él se le había entregado, se le había dotado ese dominio, no lo vamos a poner ahorita en tela de juicio. Pero él le dijo, y yo lo puedo dar al que a mí me dé la gana, al que yo quiera dárselo, se lo doy. Pero si me adoras, te los doy. El Señor Jesucristo rehuyó a esa tentación. Pero sacó a relucir la victoria. Y él continuó haciendo la voluntad de Dios. Así que ese acto con que la potencia volitiva de cada uno puede determinar hacer o no hacer las cosas está en usted y está en mí. Y podemos declararlo como un decreto, como una disposición que usted la puede tomar por usted mismo, o también puede tomar esa disposición y esos decretos que en la voluntad de Dios, agradable y perfecta, nos las está dando para que nosotros nos sometamos a hacer la voluntad de Él, como lo hizo el Señor Jesucristo. Nuestro mayor ejemplo y nuestro mejor campeón que tenemos es aquel que, a pesar de todas las ofertas impúdicas con las cuales Satanás y el mundo lo trató de conquistar, el Señor Jesucristo venció. Él venció. Así que ese libre albedrío, como lo conocemos, esa libre determinación, esa libre capacidad para elegir y decidir, todavía usted la tiene. Pero como dijo Pablo, yo voluntariamente me he tornado, después de haber sido esclavo del pecado, él determinó, entendiendo y sabiendo que había quedado libre porque había recibido la libertad en Cristo, ahora él decidía voluntariamente tornarse un esclavo del Señor Jesucristo para predicar su palabra. A tal punto que dice, porque se me ha impuesta necesidad. No era un deseo, no era solo una responsabilidad, sino se le había impuesto una necesidad de predicar la palabra de Dios. Y así lo hizo. Esa determinación la podemos tomar para amar. Y no solamente definir el amor como un sentimiento, yo siento que te estoy amando. No, la verdadera definición de amor es que mi voluntad ha determinado amarte por encima de las circunstancias. Es determinar ser bueno, ser benevolente. No porque espero que me retribuyan también a mí después que yo haga una buena acción. Es manifestar ese afecto. Ese afecto es la revelación de nuestro rostro de un estado de gozo. Y cuando estamos con el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, nosotros podemos salir sonrientes y ayudar y bendecir y cooperar y trabajar y hacer cosas para nuestro Dios de una manera afectuosa. Él es el que va a poner en nosotros el querer como el hacer esa buena voluntad. Porque si nos dejamos llevar por nuestra propia intuición, ya lo podemos ver en Génesis 6, que de continuo el corazón del hombre es el mal. Pero el que nos hace hacer y cumplir la voluntad agradable y perfecta es su espíritu. Entonces empezamos a actuar como Él realmente quiere, cumpliendo esa voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios, que primeramente
la podemos ver en Efesios capítulo 2, verso 3, si lo pueden poner rápidamente, en los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí nadie llegó santito. El rey David en el Salmo 51 dijo: lávame y límpiame, lávame con hisopo para que sea realmente limpio, porque aún reconozco que en pecado fui formado. Mis padres eran pecadores, y dentro de la naturaleza, de la genética, lo que produce una simiente es lo que se va a volver a reproducir en otra simiente, en otra semilla. Así que por lo tanto él reconoce que necesitaba también él salir de ese estado. Un estado de rebeldía, de soberbia, un estado en el cual pues no podía hacer la voluntad de su padre, porque estaba rebelde. Entonces vamos a ir entendiendo un poquito más. Dios tiene una voluntad, y esa voluntad de Dios tiene características. Es una voluntad universal que Dios tiene. Él manda, determina, hace y hace que este mundo, hasta este momento, todo lo que Él creó, siga manejándose en perfección. Hasta no hace mucho había un cuerpo celeste que amenazaba con venir y chocar la tierra, y la NASA venía llenándonos de terrores y de miedo, y que iba a venir y que iban a mandar cohetes que lo iban a tratar de llevar, y que ahora ya se fue para allá, que parece que hay inteligencias allá. Que el mundo y la NASA diga lo que le dé la gana, yo creo en mi Dios. Que es un ser extraterrestre, sí, porque Él habita allá en los cielos y nosotros vivimos aquí en la tierra. Que Él la creó para nosotros y para que la gobierne su Hijo Jesucristo. Así que hay una voluntad de Dios que es universal para con su creación. Hay una voluntad particular de Dios que es para con su iglesia. Pero hay también una voluntad de Dios individual con la cual Él nos trata de una manera muy privada. Esa es voluntad de Dios. Y por último, hay una voluntad permisiva de Dios. Esa voluntad permisiva es la que nos da la capacidad de que nosotros podamos aceptar o rechazar. Y luego que Él nos da su amor y nos da la posibilidad de que podamos alcanzar esa salvación, si usted la rechaza voluntariamente, ya no queda ningún sacrificio más por tus pecados, sino una horrenda expectación del borde de fuego para todos aquellos que viven en una vida desordenada, en una vida vacía, en una vida anástrofe, que está fuera de la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? Esas son más o menos la manifestación de la voluntad de Dios. Pero para que podamos ir viendo bajo los principios de la palabra de Dios, en primera de Pedro 2, 15 y al 17. Yo voy a esperar ahí para poder leerlo más fácil. Porque esta es la voluntad de Dios. Tiene voluntad Dios, ¿verdad? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos,
La voluntad de Dios es que nosotros salgamos de la ignorancia. Esa ignorancia que está en nosotros. Esa ignorancia que causa demasiado daño. A tal punto que llega a destruirnos y a matarnos. En Oseas 4:6 dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, de revelación, por exceso de ignorancia. La voluntad de Dios es que seamos sabios y entendidos. Entre medio de su gente y de su pueblo había una tribu que tenía la capacidad de poder estudiar, ver y conocer los tiempos. Era la tribu de Isaacar. Ellos tenían la capacidad de guiar a los demás, a las otras 11 tribus, porque ellos eran entendidos, ellos sabían el asunto de los tiempos. Es necesario que salgamos de la ignorancia. Pero Dios, si usted se humilla, hasta esos pecados de ignorancia los puede perdonar. El Señor Jesucristo habló también de la ignorancia. En Lucas 23:34 dice, dirigiéndose al Padre, pide perdón por los enemigos que lo habían crucificado, que lo estaban crucificando, porque eran ignorantes, no sabían lo que hacían. El apóstol Pedro dice que por ignorancia las autoridades crucificaron a Cristo. Fíjese hasta dónde llega la ignorancia. Ese pueblo que se creía conocedor y entendido en las leyes, en una cultura religiosa que habían desarrollado desde que salieron de Egipto, no les dio la capacidad y les nubló la mente de tal manera que no pudieron reconocer al Cristo. La samaritana, que era media hermana, medios primos de los judíos, cuando lo vio el Señor Jesucristo y escuchó las enseñanzas que le dio, ella volvió corriendo a sus amistades allá al pueblo y dijo: allá hay alguien que parece que es un profeta, que me ha hablado y que me ha dicho todo lo que yo soy. Vengan, escuchémosle para ver si es el Mesías. Dos de los apóstoles entendidos, uno que había sentado debajo del enebro ese, parece que es el Cristo. Ven y ve, vamos a escucharlo. Entre toda esa cantidad de gente, hubieron algunos que pudieron oír y creer. Y aún dentro de esos 12 hubo algunos medio dudosos, como Dídimo, Tomás. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1:13 dice que fue por la misericordia de Dios que recibió el perdón divino, a pesar de ser blasfemo, perseguidor, ignorante, porque toda esa vida vieja pasada, cuando él perseguía a los cristianos, lo hizo en ignorancia. La ignorancia es terrible, hermanos. El apóstol Juan escribe y dice: si ya conocemos la verdad, no hay razón para permanecer en ignorancia. Si ya la verdad a usted se le ha revelado, no tiene por qué volver a seguir caminando en la ignorancia. Y si alguno todavía no ha entendido, entonces busque las viejas sendas antiguas y párese pues a la vera del camino y pregunten si esa es la senda correcta. Pero que aquellos que voluntariamente rechazan la posibilidad
de tomar la vía correcta. Como dice el profeta antiguo, pero dijiste no queremos, porque se acomodaron a vivir en la ignorancia, porque han hecho de su vida de ignorancia un modus vivendi del cual ellos extraen y han aprendido a vivir con las limosnas que el diablo les da en su ignorancia. El apóstol Pedro dice que no nos acomodemos ni nos conformemos a las pasiones que antes teníamos, estando en la ignorancia. No se puede usted acomodar a esas pasiones, a esa forma de vida en el cual usted deshonra su propio cuerpo, deshonra a su familia, deshonra a la iglesia, deshonra a Dios. Hay ignorancia de carácter moral y voluntaria. Ese es el arrogante, el petulante, aquel que manifiesta esa espuma de su propio orgullo. Esa ignorancia no te atenúa ni te hace isento de la culpabilidad. El Señor Jesucristo les dijo a los escribas y a los fariseos: si fuerais ciegos, no estarían perdidos. Mas ahora que decís vemos, vuestro pecado permanece. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. El apóstol Pablo también habla pues de las gentes que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, de la vida zoé, de la vida abundante, con el entendimiento embotado, entenebrecido por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón no arrepentido, atesoran ira para el día de la ira. No podemos nosotros creer que porque no sabemos que hay una voluntad de Dios agradable y perfecta, vamos a pasar eximidos por nuestra ignorancia, por falta de revelación, por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. El pueblo muere, perece. Eso es apenas un poquito sobre la ignorancia, para que usted sepa lo vil y lo despreciable que es ser un ignorante. El pecado es el resultado de tu voluntad. Diga, mi voluntad. El pecado es el resultado de tu voluntad, de mi voluntad, enfrentada con la voluntad de Dios, la cual choca y determino yo no someterme a esa voluntad de Dios. Entonces vivo en un estado de rebeldía, en un estado de violencia, en un estado de desacato, en un estado de desobediencia y de rebeldía total. Y vivo en pecado, y por tanto, como la paga, el salario del pecado es muerte, usted continúa siendo un reo rematado de muerte. El primer Adán, Dios le concedió la posibilidad de que él determine vivir, actuar y hacer. Lo primero que Dios le dio a Adán fue un huerto para que lo trabaje.
La voluntad de Dios es que usted trabaje. La voluntad de Dios es que usted se esfuerce. Le dijo Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. Trabaja, lucha, enfrenta, confronta, derriba gigantes. Pelea. Y cuando no tuvo conciencia de lo que veía, y veía aquel varón, aquel ángel que peleaba, y él no sabía si peleaba a favor de ellos o en contra, fue y le preguntó: ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos? Entonces pregunté: mejor es quedar un poquito, un ratito, un tiempingo tonto, sin conocimiento, y preguntar y luego salir de ese estado. Hay que preguntar cuál sea el buen camino, cuál sea la buena senda, para que podamos llegar a un buen destino. Ese primer Adán determinó seguir su propio impulso. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué Adán, con tanto conocimiento, con tanta revelación, con tanta autoridad espiritual, en algún momento fracasó? El problema de Adán para mí estuvo en su alma. Porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Somos seres tripartitos, tricotómicos. La psicología dice que somos psiconeumosomáticos. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. El espíritu que Dios nos dio, que cuando no lo hemos reactivado y no lo hemos reconectado con la voluntad de Dios, ese espíritu en usted está muerto. No puede recibir revelación del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no se conecta con la carne. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se conecta con tu espíritu, y luego tu espíritu se peyoriza a través de tu alma, y tu alma es la que manifiesta la decisión del conocimiento que recibió tu espíritu del Espíritu de Dios. Y esa alma que tiene caracteres muy definidos, esa alma que tiene voluntad, emociones y mente sometida a tu espíritu, gobernado por el Espíritu de Dios, va a producir en tu carne el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. Si no, de lo contrario, tu carne jamás se va a poder someter a los designios de Dios, porque la carne no quiere ni puede sola. Porque tu carne es lo que se te revela todo el tiempo. Por eso dijo Pablo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo, de esta carne, de este cuerpo de muerte? Es necesario someterlo a través del Espíritu de Dios, a tu espíritu y a tu alma. Entonces ese Espíritu de Dios, que tiene caracteres muy especiales, tiene la posibilidad de comunicarse con Dios. Tu espíritu tiene la capacidad de tener intuición, y tiene también conciencia. Pero luego tu cuerpo, que es el asiento de los deseos, de tu líbido, de tus pasiones, que son naturales, y que de continuo siempre tu carne lo que quiere es recibir satisfacción a través de cualquier forma. Los psicólogos lo han determinado muy fácilmente. Hay un yo, hay un super yo y hay un ello. El ello es ese deseo natural de tu propia carne de recibir satisfacción. No entiende si es bueno o malo. Lo que es ello, lo que quiere es placer. El yo es el que tiene la capacidad de poder determinar y decidir qué es lo que vas a hacer. Y tenemos el super yo, que es el que tiene la capacidad de mostrarte: hey, eso no está bien,
Eso no está bien que lo hagas, eso no está bien que lo digas, eso no está bien que lo comas, eso es lo que no debes colocarte, no debes ponerte, es lo que no debes consumir. Entonces tenemos también nosotros esa capacidad de poder entender todas estas cosas. Y bajo esos principios empieza a funcionar tu verdadera voluntad. Para que sea una voluntad agradable y perfecta, tiene que estar sometida a la voluntad de Dios. Amén. El salmista en Salmos 48 dice: el hacer tu voluntad me ha agradado. El apóstol Juan en el Evangelio de San Juan capítulo 5 verso 30, el Señor Jesucristo dijo: no puedo hacer nada por mí mismo. El Hijo de Dios sometiéndose a la voluntad del Padre, porque Él tenía ahora alma y cuerpo humano. Pero su espíritu estaba comunicado todo el tiempo con Dios. Y a pesar de todo eso, Él todavía declara y dice que no puede hacer nada por Él mismo. Eso dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y a mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, que es el Padre. ¿Me está entendiendo lo importante que es someterse a la voluntad de Dios? Ese segundo Adán actuó de esa forma. Hebreos 10, del verso 7 al 9, por favor, hermanos. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Porque el hacer su voluntad le agradó. En esa voluntad de Dios somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo del Señor Jesucristo, hecha una vez y para siempre, ya no dándole satisfacción a aquellos que podían llevar cada vez y quemar y derramar sangre ajena, que no perdonaban ni funcionaban para nadie. Pero el Señor Jesucristo lo hizo una sola vez y para siempre, y nos abrió la senda, nos abrió el camino. Por eso dice: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Pero ahora se había ofrecido un mejor sacrificio, un mejor cordero, y lo hizo una vez, no cada año, sino una vez y para siempre. Por eso dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo, lo último. Así que Él nos abrió el camino, nos abrió el sendero para poder entrar en el verdadero lugar santísimo, que solamente un sacerdote podía hacerlo una vez por año, bajo riesgo de muerte. Ahora usted y yo y todos podemos entrar en ese lugar santísimo a través de ese camino que nos abrió el Señor Jesucristo, que fue su propia carne. No lo hizo un hombre, no lo hizo un pastor, no lo hizo un líder. Lo hizo el Señor Jesucristo. Fue Él el que nos abrió el camino. Porque esa fue la voluntad del Padre. El salmista dice en algún momento de esos, en el 143:10: enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Salmo 143:10. Para que tu buen espíritu me guíe a tierras de rectitud.
Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierras de rectitud. Ya el salmista en ese tiempo entendía la guianza que nosotros recibiríamos como una verdadera bendición y como el mejor regalo, como un anticipo, como esas arras que nos da de certificación de nuestra salvación, porque será tu espíritu el que nos guiará a tierra de rectitud, a tierra santa, a la Jerusalén celestial. Y esta es la voluntad, dice el anciano Juan en su primera carta, capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos las dará. Es primera de Juan 5:14. Y no es sencillamente porque venimos, entendemos y ya sabemos algunos cuantos versículos por ahí. Porque dice el escritor en Mateo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el que practica, el que vive haciendo la voluntad de mi Padre. Así lo estableció el Señor Jesucristo. Qué bueno es hacer su voluntad. Qué bueno es saber que estamos practicando esa voluntad de Dios. Que todavía nuestra carne, que todavía nuestro soma, que todavía esto se torna demasiado violento cuando lo queremos someter al señorío de Cristo, pues que se inflame la carne, le meteremos fuego espiritual. Por eso dice el apóstol Pablo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hay que quemarlo, hay que ponerlo ahí a la parrilla, en el fuego del Espíritu Santo, para que esta carne vaya muriendo y vaya amainando en su capacidad de voluntad. Avanzaremos. Hacer la voluntad de Dios es importante. La voluntad de Dios, vamos a... ¿Cuántas horas me quedan todavía? 2 horas más. 5 minutos. Vamos a terminar. Ustedes se lo pierden. Ya yo lo he estudiado hartísimo esto. Para buscar la voluntad de Dios debemos hacerlo a través de la oración. Es el método bíblico favorito. Busque la voluntad de Dios orando. Busque la voluntad de Dios hablando con Él. El Señor Jesucristo nos los enseñó y dice que Él se levantaba mucho más temprano que sus discípulos, que sus apóstoles. Y cuando los apóstoles se levantaban, ya el Señor Jesucristo venía bien peinadito, bien. Ya venía de una tanda de oración matutina. Ya Dios le había revelado la agenda para ese día. Ya Él sabía que tenía que ir hasta Samaria. Ya Él sabía que tenía que ir por el pozo de Betesda. Ya Él sabía que se iba a encontrar con un féretro. Ya Él sabía que tenía que ir a orar por Lázaro. Ya había tenido tiempo de intimidad. Ya Dios le había revelado su voluntad. Pero muchas veces nosotros nos levantamos y no nos interesa cuál sea la voluntad de Dios. Que por cierto sabemos que es agradable y perfecta, pero ¿qué nos importa que sea agradable y perfecta? Nos levantamos nomás y vivimos nuestro día. Y luego que nosotros tropezamos y hacemos un montón de barbaridades, luego de que nos detenemos un poquito y pensamos, ¿qué fue lo que hice? Si yo solamente estaba compartiendo, estaba departiendo con mis amigos, pero en un momento le tiró un puñetazo a su amigo y lo tiró ahí contra el cordón y lo mató. Ahora está de ida a la cárcel. Y dice, no entiendo cómo lo pude hacer. Y que no está en la voluntad de Dios. Pero el que se levanta y busca la voluntad de Dios en oración en la mañana, porque el que temprano lo busca, temprano lo encuentra. Y el que temprano lo busca y temprano lo encuentra, él tiene ya su agenda hecha y él sabe que ese día será de victoria.
que habrán dificultades, que habrán problemas, que habrá que enfrentar al Goliat. Tendremos que entrar en una batalla con Goliat. Pero sabemos que el Goliat va a caer, porque es un día que nos lo ha regalado Dios. Este es el día de Jehová. Me gozaré en él, lo alabaré. Me someteré a su voluntad agradable y perfecta, para que él dirija y guíe tus pasos y le dé dirección a tu vida, para que no andes como ese que no sabe para dónde va, y cual que no sabe dónde va, cualquier micro le sirve. Pero usted ya sabe dónde va. Así que busque la voluntad de Dios. Busque la dirección para que no se equivoque de camino. Y si en algún momento duda de los caminos porque está en el 7 calles ahí, no sabe cuál es la calle que usted necesita ir, entonces pregunte. Así dijo el profeta antiguo. Busque las sendas. Pregunte por esas sendas. Y cuando habla de esas sendas no está hablando de caminos y vías. Está hablando de valores y de principios. Busque aquellas sendas. Dice, no mentirás, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no adulterarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, no serás un mentiroso. Entonces empezaremos a vivir una vida recta. Diga la verdad aunque sea en contra. Aquel que dice el proverbio, aquel que jurando aún en daño propio dice la verdad, ese debe ser usted. Denúnciese, yo lo denuncio a mi cuerpo. Yo no soy el mejor, yo no soy el más santo, yo todavía tengo 200,000 problemas que tengo que lidiar día a día, pero estoy denunciándome todos los días ante Dios. Y yo le agradezco a mi Dios porque su Espíritu Santo todavía me compunge y tiene misericordia de mí. Y eso me habla de mi salvación, eso me habla de mi relación con Él. Entonces cuando puedo lo alabo, lo adoro y lloro y me gozo, porque las lágrimas son un desempañamiento que le hace el Espíritu de Dios a mi alma. Qué bueno es orar. Dios responde al que le pregunta. Clama a mí y yo. ¿Responde Dios o no responde? Entonces pregúntele, cuando usted tenga dudas, pregúntele al Señor. También Dios te puede dar ideas, soluciones y ayuda a tomar decisiones que sean demasiado importantes. Deje su carga en el Señor. Eso es a través de la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración no es entrar en un estado de somnolencia, de apariencia, de dilación. No es para diluirse. Es para buscar la voluntad de Él, que será siempre agradable y perfecta. ¿Se acabaron? ¿No? ¿Cuántos dicen sigan? Como le dijo Dios nomás a Abraham. Si hubieran 50, Señor, pero hijo, por esos 50 yo no detengo la lluvia de fuego. Y si hubieran 40, por eso. Y si no hubieran más que 10, también por esos 10. No habían ni 7. Pero aquí hay más de 7. Rápido. Esa oración debe ser libre de ideas preconcebidas. También su oración no es para que usted siempre espere que Dios le diga sí. Muchas veces Dios te dirá no, pero es una buena respuesta, porque Dios conoce tu futuro. Así que no te enojes cuando Dios no te responde. Ay, es que no me responde Dios. No, te está diciendo no, pues no seas tonto, seas torpe. Hay muchas cosas que Dios nos va a decir no. Sea sabio. Hay ignorante espiritual que se engaña a sí mismo, pero el sabio que Dios ha levantado con la sabiduría que viene de lo alto, la cual es primeramente pura, no coquetea con
las tentaciones ni con las ofertas impúdicas del mundo. Él ya sabe cuál es su función, Él ya sabe cuál es su línea, Él ya sabe cuál es su comportamiento, Él ya sabe cuál es su comida, Él ya sabe cuál es su bebida, Él ya sabe cuál es su forma de andar, cuál es su forma de responder, Él ya sabe lo que tiene que predicar, Él ya sabe qué tiene que hacer y siempre será obediente al Espíritu de Dios. Porque los desobedientes están en rebeldía. Y el que está en rebeldía está completamente alejado de la voluntad de Dios. Ese que está en rebeldía, ese que está en soberbia, está en peores condiciones que los brujos. ¿Sabía usted eso? Para que lo sepa. Aunque sea ese poquito, lléveselo. El que está en estado de soberbia, de rebeldía, es compañero de yugo del diablo, porque el diablo salió echado del cielo por rebelde. Por soberbio. Los brujos se arrepienten y vienen a servir al Señor. Y Dios los ama. Y Dios les revela. Hay muchos hombres y mujeres que están sirviendo a Dios de una manera increíble, porque Dios les permitió en algún momento que vayan para allá para que conozcan las profundidades de Satanás. Y de allá Dios los ha rescatado y los ha traído. Y ahora conocemos muchas cosas que el diablo hace. Pero dice la palabra de Dios, porque Dios resiste a los soberbios. Dios no los quiere ver cerca a los soberbios, los bota, los echa, los destituye del cielo, los botó como a Satanás. Soberbios, altivos, necios, desleales, sin afecto natural, desobedientes, todos esos están en rebeldía, son soberbios. Pero ya se murió el que cantaba. El soberbio, ¿no? Aldo Peña, ¿lo conocen? ¿No? Como buen soberbio, ¿no? Lleno de orgullo. No, Dios lo resiste, tan lejos de la voluntad de Dios. Así que tenemos que buscar al Señor en un estado de humillación. Porque tú no despreciarás un alma que está humillada. No despreciarás tú, oh Dios mío. Bueno, rápido. La voluntad de Dios se busca por medio de la palabra. Lea su Biblia, medita en ella. Abra los oídos de su alma y crea que Dios le está hablando. Dios nos va a hablar a través de su palabra. No espere que Dios les dé revelaciones y palabras. Nada Dios hará que no esté encauzado en su palabra. Esta es la palabra de Dios. Ahí está revelada su voluntad agradable y perfecta. No juegue a la bibliomancia. Eso que dicen, háblame Señor una palabra. Yo donde habla ahí me vas a dar. Lea su Biblia de una manera consecuente. Lea su Biblia. No la lea supersticiosamente. Reflexione sobre lo que usted ha leído. Y si no lo entiende, léalo 10, 20 veces hasta que el Espíritu de Dios le empiece a revelar. Porque dice la palabra de Dios que en estos últimos tiempos no habrá necesidad de que vamos a preguntar y que nos revelen y que nos enseñen, sino que su Espíritu nos revelará y nos enseñará. Dios está haciendo cosas maravillosas y está revelando cosas que no entendíamos nosotros hasta hace 4, 5, 3, 2 años atrás. La Biblia es el libro de Dios. Es donde Él ha revelado su voluntad. Es un guía natural para tomar las decisiones que Dios quiere que usted tome a la luz de su voluntad. Esa palabra de Dios es como lámpara que alumbra, dijo el salmista en el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lea la Biblia para que sea iluminado. Esa palabra arroja luz donde hay ignorancia constante que nos entenebrece el alma y el espíritu. Esa palabra, cuando nos empieza a señalar la voluntad de Dios, señala el sendero, señala el camino para los que están extraviados y no tienen ruta correcta. Esa palabra de Dios revelada en nosotros construirá puentes
para que podamos llegar a la otra orilla. Y si no te hace puentes físicos, te lo va a secar el mar o te lo puede cerrar el Jordán y tornar en seco, pero Él te hará pasar al otro lado. La voluntad de Dios se conoce en medio de las adversidades, en medio de las dificultades, en medio de los problemas. La voluntad de Dios usted la va a experimentar en esos tiempos de sequía espiritual, en esos tiempos cuando usted está caminando por el desierto. Ahí van a experimentar la voluntad de Dios, que siempre será llevarlos hasta la tierra prometida. Allá Dios secará el mar, secará el Jordán. Allá Dios hará salir agua de la peña, que es Cristo. Allá Dios cambiará pues el sabor y la calidad de las aguas amargas de Mara. Allá Dios también esas comidas de potaje de aquellos zapallos que encontraron en el desierto, hicieron su guisado y ahí había muerte en esa olla, decían. Y fue el hombre de Dios y oró y la comida se tornó buena. Allá Dios les hizo mostrar su voluntad y los alimentó con maná que caía, pan del cielo. Allá todo el tiempo los guiaba una nube. Allá todo el tiempo los guiaba una columna de fuego que les daba dirección. No se salga de la voluntad de Dios. No se salga de los límites de esa voluntad de Dios, porque usted podrá ser asaeteado, porque el diablo está dispuesto a matar, saltear y destruirte en el momento en que tú te salgas un poquito de la cobertura de Dios. Esa voluntad de Dios se conoce en esos tiempos difíciles. Allá usted como Job reconocerá que en la agonía, que en sus pérdidas, en su sufrimiento, allá cuando aquel hombre que parecía ser el íntegro reconoció que todavía necesitaba haber pasado por esas pruebas para que pueda salir aprobado, como oro de Ofir, como oro puro. Allá tuvo que sufrir los embates de sus 3 enemigos. Allá él se quedó sin esposa, allá él se quedó sin hijos y hijas, allá él se quedó sin camellos, allá él se quedó sin vacas, allá él se quedó sin nada. Y lo único que tenía era una sarna maligna que le hacía rascarse con una teja. Pero ahí en ese estado él reconoció la voluntad de Dios. Perdió sus propiedades, perdió a sus hijos de manera trágica. La perdió a su mujer, que no se murió, pero le dijo: maldite a tu Dios y muérete. Perdió su salud física, perdió la comprensión de su familia y de sus amigos. Había una canción que me gustaba cuando estaba niño, que decía: perder los bienes es mucho, perder la salud es aún más, pero perder el alma es pérdida tal que no se puede recobrar jamás. No permita que el diablo le robe esa relación que usted ha iniciado y que Dios le ha otorgado de una manera voluntaria de él. No porque usted haya hecho cosas buenas, sino porque a él le dio la gana de tener misericordia y de anotarte en el libro de la vida y de decirte: mío eres tú. Yo por ti he dado naciones y reinos. Yo le he dicho al sur: da acá, al norte traigan para acá, porque este es mi hijo, en quien tengo yo complacencia. Y el ejemplo está en Lucas 15, cuando volvió ese hijo de familia, ese príncipe, ese muchacho que estaba al frente de todo lo que tenía el padre, y pidió su parte y se fue. Pero cuando volvió zarrapastroso, sin nada, herido, dañado, afrentado, humillado por el mismo diablo, él volvió para tornarse, aunque sea un jornalero en la casa de su padre. Pero el padre lo miró, corrió, se echó a su cuello, lo besó,
Le miró sus manos, le miró sus pies y le puso anillo, le puso calzado, le puso ropa nueva y hizo matar la vaca gorda, porque nuestro Dios nos ha amado de tal manera que es festivo cuando usted vuelve a los pies de Él. Él así nos ama cuando usted entienda esa voluntad de Él, que es amarnos por encima de cualquier situación o circunstancia. Él te seguirá manifestando su amor y hará fiesta. ¿Y de dónde se lo saca usted eso? No solamente del hijo pródigo, me lo saco porque dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así que disfrutemos haciendo la voluntad de Él, agradable y perfecta. Jonás también conoció la voluntad de Dios allá en el mar, cuando se lo tragó un cetáceo de eso. El desobediente, el rebelde, es vomitivo hasta para la ballena o para el pez, el gran pez. Pero Dios va a hacer cumplir su voluntad. Y a ese animal fue y lo hizo vomitarlo allá en las playas de Nínive. A hacer la voluntad de Dios, a predicar el evangelio. Predique el evangelio, predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Esa es la voluntad de Dios. Id y haced discípulos, confirmándolos, orando por ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que sea desarrollada esa voluntad de Él, que será siempre agradable y perfecta. Póngase de pie. Le hemos cortado más del 50% al mensaje, pero no importa que esta carne todavía no nos obedezca bien, ¿no? Va a llegar el día en que vamos a ayunar todo un domingo y vamos a recibir palabra y revelación.